podemos pensar al inconsciente desde dos lugares. Ahora puse que es el inconsciente y que es lo inconsciente en realidad también. Podemos pensar a lo inconsciente, que sería pensarlo como adjetivo, o lo podemos pensar en el sentido tópico, como una tópica, que eso sería el inconsciente. Tópica viene del lugar, ¿sí? Entonces, como adjetivo es lo que más se lo usa. Entonces ahí sería como un sinónimo de no consciente. Pero sabemos que el inconsciente es mucho más que lo no consciente, porque lo no consciente implica lo que no me acuerdo, ¿sí? Incluso no diferencia, ¿no?, de lo preconsciente, lo que es fácilmente asequible a la conciencia, lo que fácilmente puede llegar a la conciencia. Por ejemplo, te digo, pensá que comiste anoche, y algo que tengo que hacer un poquito de memoria, a ver, ¿qué comía? No comía, no, sí, me comí una tarta. Eso no es inconsciente. Bueno, eso se llamaría preconsciente, pero como adjetivo, lo inconsciente es una gran generalización, ¿no? Contenidos psíquicos no presentes en el campo actual de la conciencia. Porque para hablar de inconsciente tenemos que hablar de conciencia. Después vamos a definir un poquito esto. Y acá nos diferenciamos entre lo preconsciente y lo inconsciente. Lo preconsciente es lo que fácilmente con un poquitito de esfuerzo, ¿sí?, con un pequeño trabajo de atención, puedo traer a la conciencia, versus lo inconsciente, que ya implica, no, mucho más profundo. O sea que acá lo podríamos definirlo como lo que actualmente no es consciente. CC quiere decir consciente. En el sentido tópico, acá ya nos ponemos más psicoanalíticos, es uno de los sistemas definidos por Freud en su primera teoría del aparato psíquico. O sea, Freud tuvo 3 tópicas. La primera fue muy importante, que es la diferenciación consciente, preconsciente, inconsciente, ¿sí? La segunda también fue muy importante, que es el yo-yo y super-yo. Entonces, su primera teoría del aparato psíquico, el primer Freud, lo que él dice es que el inconsciente está constituido por contenidos reprimidos, por contenidos psíquicos reprimidos, ¿sí? Reprimidos quiere decir que están expulsados de la conciencia. En un primer momento dice que en algún momento fueron conscientes y por ser inadmisibles para el yo, por vergüenza, por pudor, por lo que sea, por asco, por lo que sea, lo reprime, ¿sí?, lo expulsa de la conciencia, y esto queda en el inconsciente, como si fuera una gran bolsa donde guardo todo lo que no quiero reconocer, ¿sí? Normalmente hay cuestiones morales, éticas, son contenidos que tienen que ver con fantasías inconscientes, infantiles, etc. Y que no pueden acceder a la conciencia. Después, bueno, él reformula esto, dice que no, que hay contenidos que nunca fueron conscientes, ¿no? Que no pueden acceder a la conciencia por acción de la represión y de las resistencias. O sea, estos contenidos no pueden acceder fácilmente a la conciencia, ¿sí? Tenemos resistencias, acá cuando empieza a hablar de las resistencias, ahí empieza a diferenciar que estas resistencias en realidad son inconscientes, pero son del yo. Entonces acá reformula su primer tópica. Estas resistencias es lo que no nos permite reconocer aquello del inconsciente, que sería algo así como una barrera protectora, para que no invada todo lo inconsciente, ¿no? Porque justamente hay cosas que tienen que estar reprimidas inconscientes, si no pasa como en la psicosis, por ejemplo, que Lacan dice es el inconsciente a cielo abierto, es como que justamente falla en la barrera de la represión y aparecen contenidos que deberían estar velados, que no deberían aparecer, ¿sí? O sea que esto es necesaria la represión, pero también a veces reprime por demás. Este sistema tiene contenidos, mecanismos y una energía específica. Estos contenidos están sujetos a ciertas pautas o mecanismos de los simbolismos. O sea que la imagen tiene un montón de significados. Por eso cuando soñamos, por ejemplo, decimos, era mi mamá, pero también era mi pareja, pero también era yo, pero bueno, condensa, ¿no? O sea, en un mismo elemento aparecen muchas cosas al mismo tiempo. Y desplaza, o sea, desplazamiento también, ¿no? O sea, esto se desplaza, se mueve, ¿no? Otra cosa.
simbolismos, ¿no? O sea, aparece también a través de símbolos, a través de, bueno, esto simboliza otra cosa, a través de desfiguraciones. Se va desfigurando ese material que cuando emerge desfigurado, ¿no? No es lo que, no es el material tal cual, por eso hay que descifrarlo, ¿no? Y su manifestación es a través de formaciones de compromiso, o sea, el llamado retorno a lo reprimido, o sea, cómo vuelve lo reprimido, vuelve desfigurado, deformado, ¿sí? ¿Qué es lo que lo deforma? Eso que hace que no aparezca. Son contenidos que, como son inconciliables, porque generarían culpa, vergüenza, asco, lo que sea, entonces los queremos mantener inconscientes, pero estas defensas fallan en algún punto y aparece este contenido deformado. Por ejemplo, los sueños son como una gran deformación del inconsciente, donde si ustedes llevan estos sueños a análisis, muchos de estos sueños, muchos de estos símbolos van a ser condensaciones de distintos elementos, desplazamientos de distintos elementos, ¿sí? O sea, van a ser símbolos de otras cosas. También aparece a través de los actos fallidos, cuando quiero decir una cosa pero digo otra, lapsus, me olvidé una palabra, tuve un lapsus, los sueños, los síntomas. Bueno, esta metáfora la conocerán, es muy conocida. Decimos que la mente consciente, que ahora vamos a definir lo que es la conciencia, es una partecita. Luego está lo preconsciente, lo que con un poquito de esfuerzo puedo pasar a la conciencia, y luego está el inconsciente, que es la mayor parte, ¿sí? ¿Qué sería la conciencia? Bueno, estamos hablando de pensamientos y emociones actuales, presentes, ¿no? La conciencia tiene que ver con lo presente. Recuerdos que podemos traer fácilmente a la conciencia. ¿Dónde está la atención? La conciencia tiene que ver con el proceso de atención y con la voluntad, ¿sí? La conciencia toma decisiones, es lo más superficial. En la clase, se van a dormir o se van a comer o se van a leer otra cosa, se olvidaron, ¿sí? O sea, dejaron atrás. Es lo más superficial. Ligado a estímulos y percepciones. Está en contacto con el mundo externo, está en contacto con la realidad, es lo que opera los órganos de los sentidos, es lo que opera los estímulos que recibe del mundo externo y los filtra y los coherentiza, y es lo que nos permite tomar decisiones en función de esa realidad. Y también está en contacto con los estímulos internos, con las sensaciones corporales, con las emociones, ¿sí? O sea, es una especie de mediación. Dirige nuestra motricidad y nuestra voluntad, nuestra toma de decisiones, lo que queremos hacer, y nuestra motricidad, o sea, nuestro cuerpo, lo que accionamos, lo que hacemos. Lo preconsciente es lo que actualmente no es consciente, pero puede volverse consciente con un esfuerzo. Bueno, y luego Freud redefine un poco esto. Sí, vamos a ver algunos conceptos fundamentales, o sea, no nos vamos a meter con mucha profundidad, pero él descubre que no podemos decir consciente y yo no son exactamente lo mismo, y entonces empieza a redefinir y a descubrir que en realidad no todo lo que es inconsciente tiene el mismo estatus, porque hay algo del inconsciente que es pulsional, pero también hay algo del inconsciente que es defensivo. Entonces ahí empieza a redefinir. Y fíjense cómo consciente, preconsciente e inconsciente no coinciden con ello, yo y super yo. Habrán escuchado, ¿no?, la segunda tópica de Freud de los tres sistemas del aparato psíquico, que son el ello, el yo y el super yo. Lo podríamos traducir como aquello, eso, desconocido. Es la sede de las pulsiones. Pulsiones, piensen en las pulsiones como los instintos. No es lo mismo, pero es parecido. Al ello le da parte de los atributos que le daba el inconsciente, las características que le daba el inconsciente, pero fíjense que el inconsciente no es solamente el ello, el super yo también, y el yo también tiene una parte inconsciente, ¿sí? El yo también tiene la parte inconsciente que está vinculado con las defensas no reprimir un determinado contenido
o una resistencia a que aparezca un determinado elemento del inconsciente, no son a voluntad, uno no reprime a voluntad. Entonces dice, bueno, esa parte del yo es inconsciente, pero luego hay toda una parte que es consciente. Lo mismo del super yo. El super yo tiene que ver con esa instancia moral que está vinculada con Saturno, con lo correcto y lo incorrecto, con el deber, con el sentido moral, ético, con el sentimiento de culpa. Bueno, gran parte del super yo es inconsciente, ¿sí? Una parte es consciente, otra no. Nacemos desde el ello. ¿A qué les suena esto? Nacemos desde el ello. Nacemos siendo ello, o sea, siendo aquello irreconocible, esas pulsiones que son un poco somáticas, un poco orgánicas. Está vinculado, a eso sí sería la parte más instintiva de la pulsión, está vinculado con esas necesidades, con ese malestar, con ese hambre, que es muy corporal, que necesita satisfacerse, que está regido por el principio de placer. El ello está regido por el principio de placer. El yo está regido por el principio de realidad. O sea que el ello solo siente en términos de placer y displacer. Y cuando siente displacer, malestar, quiere volver al equilibrio. Esa es como un poco la lógica del ello, ¿no? Está regido por el proceso primario, que es lo que Freud llamaba el proceso primario. Nacemos desde el ello. El ello es una fuerza íntima y desconocida. Lo más íntimo, pero también es desconocido, que nos moviliza a actuar. Es el núcleo de nuestro ser. O sea, si no tuviéramos este ello, esta sede pulsional que quiere satisfacerse y que quiere buscar el bienestar, no podríamos desarrollarnos, porque el yo viene mucho después. El yo se va diferenciando de este ello. El yo es pasivo frente a estas fuerzas desconocidas e incontenibles. No puede hacer nada, ¿sí? En un principio al menos no puede hacer nada. Después puede movilizar ciertas defensas. Es la primera instancia psíquica de la que se originan las otras. O sea, es primordial. Del ello surge el super yo y el yo. Reservorio de la pulsión, donde se encuentra la energía psíquica. Toda la energía de nuestra psique nace de acá y vuelve acá. Por eso es tan fuerte el inconsciente, por eso tiene tanto efecto sobre nosotros, porque ahí está nuestra energía psíquica. Por eso cuando hay complejos psicológicos muy profundos, muy arraigados en nuestra primera infancia, eso ocupa mucha energía psíquica, y esta es energía psíquica que no está disponible, líbido, que no está disponible para el mundo, para nosotros. Por eso la depresión, por eso las enfermedades, ¿no?, psicológicas que no dejan energía para otra cosa. Todo tipo de síntoma está acá, se está desarrollando acá y está tomando muchísima energía que podría estar disponible para nuestro yo. Su contenido, el contenido del ello, es inconsciente, ¿sí? Y se contrapone al yo y al super yo. El yo sería ese yo coherente, que toma decisiones, que quiere hacer cosas, y el super yo sería aquello que me dice lo correcto y lo incorrecto, que está más vinculado al mundo y es mucho más secundario que el yo y que el ello. ¿Qué de todo esto lo podemos traducir en lenguaje astrológico? A ver, porque mirad, ¿y esto qué me importa? Bueno, esto es importantísimo. Estamos en astrología psicológica, tenemos que saber un poquito de astrología, un poco mucho de astrología y un poco también de psicología, ¿no? Bueno, el ello es la luna. ¿Les cabe duda que el ello es la luna? A mí no. A mí no. A ver, 100% no. Pero gran parte. El yo es el sol. Y el super yo es Saturno. Importantísimo. El mundo externo, y el mundo externo podemos pensarlo, por ejemplo, en algún momento el ascendente. Pero en realidad el mundo externo es mucho más que el ascendente, porque mamá también es parte de ese mundo externo y configura la luna, y papá o mamá también es parte de ese sol que configura el sol, que nos dice, ay, vos sos esta, vos sos la otra, que nos pone un nombre, que nos señala, que nos muestra. Y también mamá y papá y la familia y los abuelitos nos van diciendo lo que podemos y lo que no podemos, lo que debemos y lo que no debemos. Entonces también hay un montón de
personajes externos que nos hacen del super yo, ¿sí? Pero como experiencia del mundo, así como más libre, más energética, podemos pensar este mundo externo como el ascendente. El yo es la parte más superficial del ello. O sea, surge del ello. Es todo este mismo cuentito que les estuve contando del bebito, del fordá, de que va y viene, de presencia-ausencia, de la dualidad. ¿Se acuerdan la primera clase de nivel 1 que hablábamos del principio de polaridad y que todo tiene dos polos? Bueno, es eso. Presencia-ausencia, día-noche, luz-oscuridad, yin-yang. La mente Géminis, el momento Géminis, necesita que aparezca la dualidad. Y ahí es donde todo empieza a tomar forma. Hoy pensaba, ¿no? ¿Qué sería si el sol no se pusiera al atardecer y no viniera la luna? Viviríamos en una, imagínense, sol 24/7. Sol, 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 sol. No hay diferenciación. No hay descanso, no hay ritmos, no hay momentos, no hay cortes. El yo es la parte más superficial del ello, que se va diferenciando, que se va moldeando en contacto con el mundo externo, con las obligaciones y con las exigencias del mundo externo. Mamá, papá, la familia, los abuelitos, el hogar, pórtate bien, hace esto, hace lo otro, vos sos esta, vos sos lo otro, quién sos, cómo te llamás. El yo tiene una parte consciente, que es lo que opera en el mundo, y tiene una parte inconsciente, que es la que opera los mecanismos de defensa y la represión. Es la parte que le dice al ello, pará, no es momento. Por ejemplo, por más ganas que tengan de ponerse a comer cuando están dando una presentación en el trabajo, que eso podría ser un impulso del ello. El yo es el que reprime esa emoción pulsional y le dice, no es momento, ¿no? Y que capaz ni siquiera soy consciente en el momento. Esto fue un ejemplo muy, muy gordo, ¿no? Pero para que se entienda. Después, en algún momento, cuando es otra situación, ya voy a poder satisfacer esas necesidades. Incluso el ejemplo que pongo tampoco es del todo correcto porque a veces uno conscientemente se autorregula, ¿no? Y los mecanismos defensivos son inconscientes, o sea, ni siquiera sé que estoy reprimiendo. Así que cualquier ejemplo que ponga va a ser malo porque como esto es inconsciente, no, una vez que lo digo ya deja de ser inconsciente, ¿sí? Pero bueno, supongamos que esto ocurrió a nivel inconsciente y después apareció la emoción o la necesidad o lo que sea. El yo se protege de la pulsión, ¿sí? Se protege de todos estos contenidos. El yo es esa instancia coherente y organizada, o sea, el sol, que percibe los estímulos del mundo externo y del mundo interno y opera en la realidad. Opera, toma decisiones a partir de la voluntad, ¿sí? Freud decía que el yo está tironeado entre las necesidades pulsionales, las necesidades del mundo que nos imponen, el mundo exterior que hay que satisfacer, hay que ir a trabajar, hay que cumplir, uno se sube a un colectivo, un bus y tiene que pagar su billete de bus, ¿no? O sea, todas estas obligaciones del mundo y el super yo, que es esta instancia moral de lo correcto y lo incorrecto, lo que debo y lo que no debo, ¿no? Entonces, podemos pensar que si el yo, que si el ello es un caballo salvaje, el yo sería como el jinete que aspira a gobernar estas pulsiones o estas pasiones embravecidas del ello. O sea, el ello es el caballo salvaje y el yo es el jinete que intenta domarlo, que intenta acotarlo. Después, bueno, tendrá momentos de mayor expresión o de menor, pero es como, bueno, no es el momento. Bueno, permite el modular. Modular y decir, bueno, ¿cuándo es el momento? Entonces pospongo la satisfacción de la necesidad porque el yo se rige por el principio de realidad. O sea, la realidad
no da para que en este momento haga esto que tengo ganas de hacer. El ello es puro pulsional, puro deseo. Entonces esto quiere satisfacer sus necesidades ya. El yo le dice hay que esperar, ¿sí? Posterga la satisfacción porque prima el principio de realidad. Esto tiene mucho que ver con un pensamiento que no sé si alguna vez escucharon hablar, de lo apolíneo y de lo dionisíaco. Esto lo escribe Nietzsche, Friedrich Nietzsche, en uno de sus libros, que él empieza a explicar lo que es lo apolíneo y qué es lo dionisíaco, ¿no? Que acá tendríamos como esta división sol-luna, consciente-inconsciente. Lo apolíneo es el dios Apolo. El dios Apolo es el dios del sol. O sea, lisa y llanamente es el dios del sol. Apolo es un dios que es el dios del sol, es el dios de la luz, de la claridad. Simboliza todo lo que tiene que ver con, ¿no? Lo ordenado, lo organizado, lo racional. Simboliza las normas, la serenidad, el equilibrio, la moderación, la medida, es la medida justa, ¿no? Lo apolíneo, algo apolíneo, es algo que es muy perfecto, es muy pulcro, está muy medido, es muy racional, es muy lógico, ¿sí? Es coherente, o sea, es solar, ¿no? Muy vinculado a lo solar, la coherencia, lo voluntarioso, lo hago porque quiero. Lo hago porque quiero, cuando quiero, entonces puedo esperar, lo puedo hacer mañana, o sea, tengo poder de voluntad sobre mí mismo. Obedece a procesos lógicos de pensamiento y tiene que ver con el discernimiento, poder distinguir unas cosas de otras. Nos empuja a medir, a cuantificar. Tiene que ver con la conciencia y lo solar. Mientras que lo dionisíaco tiene más que ver con los instintos, que nosotros en psicoanálisis no le decimos instinto porque lo instintivo es más lo físico, pero lo pulsional tiene este componente psicológico, que además de haber instinto también hay deseo, ¿no? Entonces nosotros le llamamos pulsión, pero lo podemos decir instinto a los fines prácticos, una embriaguez, alegría de vivir, ¿no? Dionisio era el dios del vino, era el dios Baco, de las fiestas, de las cosechas, de la embriaguez. Tiene que ver más con lo desorganizado. Simboliza también confusión, caos, la noche, lo oscuro, lo pasional. Acá podríamos pensar el principio de realidad y acá podríamos pensar el principio de placer. Acá podemos pensar la conciencia y acá el inconsciente, el yo y el ello, el sol y la luna. Lo ilimitado, o sea, lo que no tiene borde, está vinculado al arte, al éxtasis, a los procesos de sublimación. Sublimar es poder poner todas esas pulsiones al servicio de algo mayor, ¿no? Entonces Dionisio era un dios vinculado al éxtasis, al perder el control, al dejarse llevar, a esos momentos extáticos, a las orgías, a la embriaguez. Bueno, a todo esto que tiene que ver más con el placer que con la voluntad, ¿sí? Acá podríamos decir yo quiero en la parte de Apolo y acá sería más algo de necesito. Acá podemos pensar las adicciones y acá podemos pensar las dicciones, lo que se dice, lo que se coherentiza. Entonces, en función a esto se ha debatido mucho y se ha hablado de las personas que son más apolíneas, de las personas que son más dionisíacas, lo apolíneo, lo dionisíaco. Bueno, esto entonces respecto al consciente e inconsciente. Vamos a dejar acá esta partecita y vamos a pasar a interpretar lo que es el complejo luna.